Bueno, comencemos entonces. Si quieren, si se pueden poner todos en mute y pueden hacer preguntas, o si quieres al final como hay tantas personas, entonces comenzamos. Bueno, primero me presento, mi nombre es Enrique Camacho, de eSource Capital bueno, eh, como ven en la primera lámina, dice abril, mayo y junio, y la razón es porque esta es ya la 10ª presentación que hacemos de Hablemos Inteligencia Artificial. Y la razón de esto es varias cosas. Uno, el concepto de inteligencia artificial viene desde hace más de 40 años eh, trabajando. De hecho, yo comencé hace 35, finales de los 80, a trabajar con inteligencia artificial. Y bueno, y ahora es como que otra vez hay otro boom de inteligencia artificial bien interesante. Pero a raíz básicamente de varios aspectos, ¿no? Uno, la explosión mediática que he visto o que hemos visto sobre inteligencia artificial, sobre ChatGPT, sobre inteligencia generativa, que las máquinas van a dominar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, y el impacto también en las empresas, que es en donde más me voy a enfocar en esta presentación. Si bien tal vez toque algunos aspectos desde el punto de vista personales, morales, etcétera, pero lo más importante y la orientación de esta es cómo desmitificar un poco lo que es inteligencia artificial para las empresas y cómo comenzar a trabajar, a adoptar esta tecnología y cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y para eso, la desmitificación o la bajada a tierra de las tecnologías, en este caso de inteligencia artificial, lo vamos a hacer como que en dos partes. La primera parte es entendiendo realmente qué es inteligencia artificial, porque es algo bastante amplio. Y después, ¿por qué la explosión ahora, 35 o 40 años después de que hayan empezado todo? Entonces, todos estos conceptos básicos de los que vamos a tocar, no voy a entrar obviamente en detalles técnicos ni matemáticos, pero sí es importante que todos lo entendamos para en base a eso poder ver cómo lo podemos trabajar y cómo podemos implementarlo dentro de las empresas. Entonces, vamos a hablar un poco de, obviamente, la explosión mediática, el impacto de ChatGPT en el negocio, los mitos y las noticias exageradas, hasta dónde llegan, el impacto en nuestras vidas, en trabajo, en leyes, todo, y un marco de adopción de inteligencia artificial en empresas. La otra razón de por qué todo este boom tan grande es porque el impacto de la inteligencia artificial va a ser, todavía no lo es. Ya tenemos muchos años utilizando muchas empresas de inteligencia artificial sin saberlo. Pero el impacto ahora con todo el avance va a ser muy similar a lo que pasó con Internet, en donde los negocios siguen funcionando y siguen siendo los mismos negocios, pero ahora con un modelo diferente. Por ejemplo, las agencias de viaje después del Internet cambiaron. Ya ahora las agencias de viaje pues no son tiendas o no son oficinas, sino están en la web. El mercado básicamente de bienes raíces también cambió. El mercado, básicamente la industria se modificó a raíz, obviamente, de la salida del Internet. Lo mismo va a ocurrir con inteligencia artificial, pero no es inmediato, no es inminente, no es el mes que viene. Pero tenemos que prepararnos y para eso hemos estado haciendo estas sesiones, que esta es la primera que hacemos virtual, todas han sido en persona, y vamos a seguir por lo menos yo creo que por un par de meses más en esto. Entonces, bueno, ya para comenzar en materia, comencemos. Y lo primero es, eh, yo quiero cambiar un poco, o sea, ¿qué es lo que yo pienso que va a ocurrir? Es IA, todo el mundo habla de IA, inteligencia artificial. Para mí el concepto de inteligencia artificial o implica o va a migrar al concepto de inteligencia aumentada. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver acá. Y voy a explicar el por qué. El concepto de inteligencia artificial 100% no existe. Se necesita inteligencia humana que maneje y que ejecute las herramientas de inteligencia artificial. Estamos todavía a muchísimas décadas de tener pues, una inteligencia artificial como la que están presentando hoy en día en las noticias de controles. Entonces, la evolución este concepto de inteligencia artificial para mí va más hacia inteligencia aumentada y eso es lo que
voy a desarrollar el por qué viene para esto. Pero antes de eso, punto importante es, veamos realmente qué ha pasado en la explosión, con la explosión mediática y qué es inteligencia artificial para comenzar a entrar. Entonces, primero, si vemos, o sea, el grafiquito que ven a mano izquierda es básicamente un Google Trend, que ustedes pueden buscar palabras, y vemos que yo busqué inteligencia artificial y vemos que durante todos los años, del 2018, 2019, 2020, 2021, básicamente fue flat, fue bastante plano. Y fíjense que a partir más o menos de octubre, noviembre del 2022 hubo un pico básicamente en búsquedas de Google de inteligencia artificial. Adicionalmente a eso, hace 3 semanas fueron los anuncios de los resultados de las compañías. Esta es una foto que tomé de la televisión de Bloomberg. Y básicamente, después de que Microsoft, Amazon y Google anunciaron o sea, cómo les fue en sus acciones, en sus stocks, y todos básicamente anunciaron y hablaron de inteligencia artificial. Y fíjense que básicamente todas las acciones subieron. Y otra cosa que está pasando también, hoy en día más o menos estamos viendo más de 35.000 referencias diarias en artículos de periódicos sobre inteligencia artificial. Algunas son unas barbaridades que cuando yo las leo digo, bueno, o sea, me preocupa obviamente porque están creando unas expectativas que no son las correctas. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar un poco en materia. Entonces, esta explosión mediática lo que hace es normalmente con las tecnologías o con las nuevas cosas es que crea una efervescencia que no necesariamente son reales y después se baja, se nivela y después comienza el uso correcto de las tecnologías. Pero entonces, antes de comenzar, hablemos un poquito de qué es inteligencia y después qué es inteligencia artificial. O sea, no voy a entrar en conceptos filosóficos de lo que es inteligencia, voy a entrar en más conceptos un poco de lo que se utiliza en o sea, en la industria de inteligencia artificial. O sea, lo que hace inteligencia artificial es básicamente tratar de emular a un ser humano. Esa es la inteligencia artificial como tecnología global. Y dentro de eso hay decenas de subáreas de inteligencia artificial. Aquí solamente voy a presentar dos, que es Machine Learning, ML, y Deep Learning. Pero también está robótica, está visión, está un montón de otras áreas dentro de la inteligencia artificial, pero las que más han estado en los medios de comunicación es lo que es Machine Learning y lo que es Deep Learning. Ahorita voy a entrar qué es cada uno de ellos, pero antes de eso me voy a ir a el lado izquierdo de esta lámina, hablar un poquito qué es lo que nosotros o los técnicos que hemos trabajado en inteligencia artificial, lo que siempre quisimos hacer, y es básicamente emular un cerebro humano. Ahora, dentro del cerebro, el neocórtex, la parte azulita, la parte más arriba, es la parte más humana, básicamente es la que nos permite pensar. ¿Y qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que llamamos rational o pensamiento? O sea, el cerebro de pensamiento es básicamente identificación de patrones. La inteligencia, desde el punto de vista de inteligencia artificial, inicialmente la estamos trabajando como capacidad de identificar patrones. A la hora de hacer un médico, cuando agarre te hace unas preguntas, ¿cómo está tu colesterol? ¿Cómo está tu azúcar? ¿Cómo están tus triglicéridos? Etcétera. Comienza a ver números, identifica patrones y en base a esos patrones te recomienda que hagas una dieta, que hagas más ejercicio, que estás bien o que estás mal o te manda unos medicamentos. Básicamente en base a patrones. Lo mismo, de un dermatólogo, para seguir con el área médica, lo mismo. Cuando te ve la cara que tienes algunas manchas, básicamente identifica patrones y te recomienda una solución. Entonces, lo que hace el neocórtex básicamente es la identificación de patrones. Y lo que hemos trabajado en todos estos años en la industria de inteligencia artificial es básicamente eso, que es la identificación de patrones. Eso es inteligencia artificial en estos momentos. ¿Va a evolucionar? Sí, va a evolucionar, pero hoy en día es simplemente identificación de patrones. Lo digo simplemente, lo estoy simplificando, pero obviamente es muy poderoso. ¿Okay? Ahora, dentro de la inteligencia artificial, las dos áreas que han creado el boom hoy en día ha sido la parte de Machine Learning, que se llama también como ML, y Deep Learning. Que Deep Learning es el más eso básicamente lo que vemos con ChatGPT, lo que vemos con Bard, lo que vemos con Dalí, con Crayon y con un montón de herramientas básicamente en base a Deep Learning. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el caso de Machine Learning, es básicamente o sea, un sistema que se basa básicamente en el aprendizaje, ¿okay?, de data estructurada, ¿okay?, y de grandes datos. Por ejemplo, nosotros hicimos un prototipo para una compañía de farmacéutica en la cual utilizamos un ML, un modelo de ML de Google, que es reconocimiento faciales, prácticamente ya está entrenado, y nosotros pues comenzamos a asociar, le pedimos a esta compañía farmacéutica que nos diera fotos de pacientes con, con las cremas o las medicinas o sea, que los médicos recetaban. Creamos una gran cantidad de data con esto y reentrenamos esa máquina en este caso utilizamos un modelo de Google, lo reentrenamos y básicamente lo que hicimos fue un app, ¿okay?, de prueba en la cual la gente se tomaba un selfie y en base a ese reconocimiento de los médicos con sus prescripciones, pues era capaz la máquina de recomendar ciertos puntos. Entonces, pero fíjense que en el caso de Machine Learning, la data o la información que le damos al modelo es información que nosotros controlamos, en este caso. Yo le digo, tú vas a aprender de esta data que yo tengo. En caso de un banco, por ejemplo, un banco tiene un montón de data, un montón de información. Esa información que tiene el banco la puede utilizar, esa data la puede utilizar para entrenar básicamente máquinas o MLs para poder ver cuál es el perfil de sus clientes, pero es data controlada. La parte de Deep Learning, ¿okay?, es donde comenzamos básicamente con redes neurales y le damos información a la máquina, pero yo no sé qué va a aprender la máquina. Por ejemplo, lo que ocurrió con GPT o con PAN de Google, le dieron un montón de información que estaba en la web, ¿okay?, y la máquina es capaz de aprender cosas que tal vez nosotros no sabemos. Recuérdense que en el caso de inteligencia humana, la experiencia de nosotros, a los doctores, para seguir con el ejemplo que todo el mundo probablemente conoce, cuando uno va a un doctor y él hace la asociación entre los exámenes de sangre, ¿okay?, esos son patrones que ya por experiencia y por muchos años, pues hemos aprendido y los definimos. Pero hay muchísimos otros patrones que no hemos tenido la experiencia o la capacidad de cómputo mental humana para poder identificar esos patrones. Entonces, las máquinas o sea, los computadores con modelos de Deep Learning, ¿okay?, lo que hacen es exactamente lo mismo, identificar esos patrones, pero cuando le doy muchísima data, identifica patrones que nosotros como seres humanos no hemos tenido tiempo de identificar. Haciendo una analogía, otra analogía es, nosotros sabemos sumar, multiplicar, restar y dividir, pero una calculadora lo hace más rápido. No es que no lo sepamos hacer, lo hace más rápido. En el caso de Deep Learning, estas máquinas lo que hacen es, cuando yo le doy mucha información, aprende, identifica patrones que nosotros obviamente no hemos tenido tiempo de hacerlo. Y eso es básicamente los conceptos de lo que es inteligencia artificial comparado con inteligencia humana. Y eso es lo que tenemos. Ahorita vamos a seguir más en otros aspectos. ¿Por qué ahora? En el año 88 yo comencé a programar las primeras redes neuronales. Eran muy básicas, como la que está aquí en el medio, que eran básicamente de 3 niveles. Y esos 3 niveles daban N números de computación y las computadoras que usábamos en ese momento, que eran una PC o una Macintosh 512, tardaban 72 horas en procesar básicamente esto. Y las redes neurales básicamente ya tienen muchísimos años y son las que nos han ayudado a establecer esos modelos de machine learning convencionales, los llamo convencionales pero son muy eficientes, de reconocimiento facial, de reconocimiento de voz, etc. Ahora, ¿qué pasa? En el año 2017, el equipo de Google, liderizado por una persona que se llama Geoffrey Hinton, que ha estado en las noticias por o sea, los últimos yo te diría el último mes, los últimos 2 meses ha estado muchísimo en las noticias, que a él lo llaman el padrino de la inteligencia artificial a nivel mundial. Que ellos en el 2017 con el equipo de Google escribieron un paper que se llama Attention is all you need. Atención es todo lo que tú necesitas. Y es básicamente el equipo de Google
yo me imagino que todos los que estamos acá hemos utilizado Google Translate, el traductor de Google. Al principio, probablemente unos 10 años atrás, cuando comenzamos a utilizarlo, las traducciones eran bastante primitivas, muy tarzaneadas o tenían, o sea, disculpen esa palabra tan informal, pero las traducciones, podíamos entender en la traducción lo que quería, el significado, pero no era una traducción perfecta. Hoy en día la traducción es prácticamente perfecta, no lo voy a decir 100%, pero bastante certera. ¿Qué pasa? Este equipo, una de las cosas que comenzó a trabajar fue básicamente, bueno, cómo comenzamos a mejorar, ¿okay? Obviamente los modelos de redes neuronales para trabajar con la parte de traducción, de interpretación del lenguaje. ¿Y qué pasa? En esta interpretación del lenguaje, el lenguaje, si bien nosotros lo tomamos como básico, pero hay muchas cosas en los lenguajes que cuando lo vamos a utilizar en un computador no son tan sencillas de hacer. Por ejemplo, hay una frase que, qué sé yo, el trofeo no entró en el bolso porque era muy grande. ¿Qué era grande? En este caso, lo que era grande es el trofeo. Ahora, yo voy a cambiar la palabra grande por la palabra pequeña. El trofeo no entró en el bolso porque era muy pequeño. Es exactamente la misma oración, pero lo único que cambié es la palabra. Pero ahora, ¿qué es lo que es pequeño? Ya no es el trofeo, es el bolso. Entonces, fíjense que en los lenguajes, y eso a la hora de traducir es, bueno, ¿qué se refiere a qué? Entonces, el modelo de atención, un modelo muy complejo de matrices y de cuestiones diferenciales, pero básicamente lo que comienza a hacer es decir, bueno, nosotros tenemos, o sea, en estos modelos tenemos que tener atención, tenemos que llevar la atención a qué es lo que está pasando y qué es lo que están diciendo en el lenguaje, en oraciones o antes de la oración o en párrafos anteriores, etcétera. Entonces, este modelo revoluciona básicamente el modelo. Había una compañía en ese momento, en el 2017, ¿okay? Que ahorita todo el mundo la conoce, se llama OpenAI, ¿okay? Que estaba trabajando en lo que se llama un LLM, que es un Large Language Model, que es básicamente un modelo que puede hablar lo más natural posible, lo más humano posible. Pero hasta el 2017-18, OpenAI no tenía unos avances, los avances eran bastante discretos, no tuvo realmente un avance muy fuerte. Cuando el equipo de Google saca este paper que se llama Attention is All You Need, crea un nuevo modelo de red neuronal que se llama Transformers. Entonces, el equipo de OpenAI lo lee, identifica, porque muchos son ex-Googlers, lo identifica y dice, esto está interesante, esta es la manera de resolver los problemas técnicos que estamos teniendo, y utilizan Transformers y de repente tienen un avance, un breakthrough increíble en sus modelos. De hecho, GPT lo que significa es generativo, que va a ser la palabra que más vamos a estar viendo en las noticias, ¿ok? Pre-training, preentrenado Transformers, que es básicamente, ¿okay?, el modelo que inventó Google de redes neuronales para poder trabajar, o sea, que hizo el breakthrough completo, y por eso es que hoy en día estamos trabajando o sea, tenemos todo este boom de inteligencia artificial, básicamente gracias a la tecnología de Google. La tecnología de ChatGPT, la tecnología de GPT por atrás, es básicamente tecnología de Google. ¿Okay? Entonces, comienza a trabajar todo esto, hace el boom, y obviamente hoy estamos donde estamos desde el punto de vista de inteligencia artificial. Pero ¿por qué? Porque también, si la inteligencia artificial la venimos utilizando desde hace 30, 40 años, cada vez que ustedes utilizan Google, el buscador de Google, están utilizando inteligencia artificial, utilizan Facebook, utilizan TikTok, están utilizando inteligencia artificial. ¿Eh? Pero ¿cuál fue el boom y por qué pasó? Porque básicamente con lo que OpenAI lanzó ChatGPT basado en la tecnología Transformers de Google, consumerizó el producto de inteligencia artificial. Ahora, los mortales comunes tenemos acceso a una herramienta de inteligencia artificial la cual yo puedo interactuar, y eso es básicamente lo que creó el boom de ahora, la consumerización, ¿sí?, de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial la hemos estado utilizando en bancos para detección de fraudes, en antivirus para la parte de detección de cybersecurity, etcétera, etcétera. Seguimos. Otro punto importante, ya este es como que el último concepto de, 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 de inteligencia artificial técnico, pero es importante tenerlo también. Hay algo que está
que todas las compañías están comenzando a desarrollar, y es lo que llaman los foundational models, los modelos fundacionales, que podemos decir así. Realmente, o hasta ahora que hemos tenido modelos de redes neuronales, un modelo específico para reconocimiento facial, otro modelo para reconocimiento de enfermedades, otro modelo para reconocimiento de fraude, entonces tenemos como que modelos de redes neuronales para cada uno de ellos. Entonces, compañías como Google, como OpenAI, como Amazon, han estado trabajando en lo que ellos llaman un modelo fundacional. Y en vez de tener 48 diferentes modelos de ML, de Machine Learning para cada una de las funcionalidades, tener uno solo que trabaje para todo. ¿Okay? Y eso es lo que es GPT. ChatGPT es una es una aplicación de GPT. GPT es el modelo fundacional. En el caso de Google se llama PAN-2, es el modelo fundacional. Y sobre ese modelo fundacional yo puedo desarrollar un montón de aplicaciones. Barn de Google es básicamente el chat, ¿okay? Generativo, de conversaciones generativas basada en el modelo fundacional de Google. Entonces, y otro de los aspectos importantes, ChatGPT no es que ChatGPT es la inteligencia artificial, ChatGPT es una aplicación del modelo fundacional. Y es básicamente el primero que tengo acá, que es preguntas y respuestas. Pero hay otros modos, yo puedo utilizar para sentiment analysis. De hecho, el equipo de nosotros utilizó unos APIs también de análisis sentimental para un cliente que nos pidió, mira, yo quiero saber cómo son los emails o el tono de los emails entre el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Finanzas, o cómo son el sentimental, cómo son los emails de los clientes que llaman al helpdesk, a la mesa de ayuda. Entonces, Google tiene esos modelos y nosotros los utilizamos, los trabajamos, pero otra vez son modelos particulares. En ese sentido, que nos permiten decir, oye, mira, en tu mesa de ayuda, tus clientes están todos enojados. ¿Okay? El 80% de tus clientes llaman enojados, y estos son los factores y comenzamos a trabajarlo. Entonces, diferenciemos cosas. ChatGPT es una aplicación, ¿okay?, de un modelo fundacional que se llama GPT. Y GPT te permite hacer un montón de cosas. En el caso de Google se llama PAN-2, el modelo fundacional. Barn se llama una de las aplicaciones de chat, y así sucesivamente hay un montón. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas de tener un modelo fundacional y por qué lo están desarrollando las compañías? Porque desde el punto de vista de productividad, desde el punto de performance y velocidad de mercadeo, tiene estas ventajas, pero tiene otras desventajas, que es un modelo tan grande requiere una capacidad de cómputo gigantesca que solamente 3 o 4 compañías en el mundo tienen, que son básicamente las compañías de cloud. Y el otro aspecto es la parte de confianza y de sesgo, que vamos a hablar de eso en la siguiente. Ahora, después de ver todo esto, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es básicamente una nueva interfaz de cómo yo interactúo con un computador. Si vamos en esta lámina, para los que tienen más de 50 años usando computadoras, no usando computadoras, tienen más de 50 años, pero probablemente más de 30 usando computadoras, vemos arriba y a la izquierda el típico menú de un computador, que era, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres entrar en el tutorial? ¿Quieres ir al menú avanzado? Entonces aprieta la T, aprieta la A, aprieta el 1, aprieta el 2, aprieta el 3. Esa era la interfaz que teníamos con un computador. Básicamente nos íbamos navegando por un menú. Después bajamos y Xerox inventó el modelo de Windows, ¿okay? Y vemos la interfaz con el computador. Ahora era a través de un mouse y con Windows y con ventanas, y yo podía apretar botoncitos. Después brincamos un par de decenas de años y vemos arriba y en el centro que ahora son los apps. La manera ahora como interactuamos con el computador es básicamente con la mano y el dedo, y tocamos qué es lo que queremos hacer. Y después vino con Google, básicamente cómo nosotros buscamos en Google. Básicamente escribimos, búscame hoteles en Ciudad de México. ¿Okay? Y entonces ahí comienza básicamente estamos hablando en lenguaje natural. Después vimos el famoso ayudante de Google, que dice, hey Google, ¿qué hora es?
o sea, la interfaz con el computador ya lo estoy haciendo básicamente hablado. Y el último paso, que es el que tenemos, que ya no es tanto órdenes o sea, simplemente de voz, sino ya puedo tener conversación y puedo hablar con el computador de una manera más natural y puedo pedirle cosas. Yo le puedo pedir a Google ahora o a ChatGPT o a cualquiera, búscame otra vez el mejor hotel para una persona de 50 años que le guste el arte en Ciudad de México. La búsqueda es diferente, la búsqueda es muchísimo, y después cuando me lo traen, y que esté en la zona de Polanco. Y además, entonces comenzamos a interactuar. Entonces, realmente la evolución o sea, o el boom de la inteligencia artificial y por el cual lo tenemos, básicamente por una evolución de interfaz de usuarios, de IU, ¿okay? De UX. Entonces, eso es lo que realmente ha creado el boom y toda la efervescencia y toda la explosión, es básicamente porque está cambiando la manera como actuamos o cómo interactuamos con un computador. Hay un montón de modelos de LLMs, que es lo que está más de moda. Large Language Models. Cómo yo ahora voy a hablar con el computador, cómo me voy a comunicar, para qué. Y dentro de los Large Language Models tenemos para diálogos generativos, para traducción de idiomas, para speech recognition, para preguntas y respuestas, para clasificaciones, para generación de texto y así sucesivamente. Hay un montón. Esto es una muestra pequeña, básicamente, de lo que vamos a comenzar a ver en el mercado y vamos a tener así, o sea, un montón de marcas y un montón de compañías desarrollando, ¿okay? Lenguajes o LLM. Ahora, el punto viene, ¿cuál es la mejor? A mí me preguntan mucho, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál debería utilizar? ¿Es mejor ChatGPT? ¿Es mejor BAN? ¿Es mejor la Whisper? ¿Cuál es? No sé, ¿cuál? Depende para qué. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a tener básicamente o sea, una función o va a estar o va a ser mejor para algo en particular. ¿Okay? Entonces tenemos que, parte de la adopción, parte de lo que queremos trabajar, o sea, lo que queremos hacer con inteligencia artificial, tenemos que entender realmente para qué, o sea, para qué queremos utilizar inteligencia artificial y en base a ese para qué es que vamos a ir a buscar cuál es la mejor herramienta para eso en particular. ¿Okay? No voy a entrar por razones de tiempo, esta es una charla que normalmente tarda 2 horas, aquí tenemos una nada más, pero de hecho los invito a que vayan, hay un video de Khan Academy, de Sam Khan, sobre cómo él implementó GPT. Fíjense que en ese caso la implementación no fue de ChatGPT, sino fue de GPT, del Foundational Model, para Khan Academy, para básicamente crear un tutor privado para, o sea, para los usuarios de Khan Academy. Crayon, y así hay otros que se llaman Dalí, hay un montón que son básicamente generadores de imágenes. Yo le digo, créame, la famosa foto del Papa o sea, con un abrigo, o sea, de moda, bastante fashion, que fue generada básicamente por inteligencia artificial. Básicamente son los generadores no solamente de texto, sino generaciones de imágenes, generaciones de audio, etcétera. Okay, Barn, ChatGPT, incluso una de las cosas que vamos a comenzar a ver ahora van a ser compañías como Google, como Microsoft, como Amazon, a decir, ok, yo tengo aquí mis herramientas de inteligencia artificial, son varias, ahora déjame ayudarte, ¿okay? Déjame ayudarte a ver cuál es la metodología y cómo le puedes sacar provecho a estas herramientas. Entonces, por ahí es importante comenzar a trabajar y comenzar a ver, estamos comenzando recién con estos procesos, todavía no hay una metodología formal de adopción de herramientas de inteligencia artificial. Van a venir, pero tenemos que tener cuidado. La implementación de herramientas de inteligencia artificial ahorita vamos a comenzar a tocar algunos puntos por qué debemos tener cuidado y qué implicaciones legales, qué implicaciones desde el punto de vista de capital humano, etcétera. Ahora vamos a algunas aplicaciones y beneficios. Vamos primero a los beneficios. ¿Qué es lo que me podría resolver a mí, básicamente, herramientas de inteligencia artificial? Básicamente, escasez de habilidades. Si yo estoy en una compañía de relaciones públicas que escribimos
press releases para mis clientes y tengo 3 o 4 personas que saben escribir muy bien, las otras saben escribir más o menos, ¿okay? Yo podría utilizar herramientas que me ayuden a generar especializadas en generación de texto para básicamente cubrir deficiencias de habilidades. Tengo baja productividad, yo puedo utilizar herramientas de inteligencia artificial para básicamente acelerar el trabajo de las personas. ¿Okay? Si tengo una baja rentabilidad, pero ahora si tengo herramientas de inteligencia artificial que una persona puede hacer el trabajo que antes hacía en una semana, lo puedo hacer en un día o en 2 días, pues obviamente mi rentabilidad de los productos o de mis servicios sigue. Y lo otro de los aspectos que estamos comenzando a ver y lo que va a ocurrir en el tiempo, si vemos la tendencia básicamente de la humanidad, y no voy a entrar tanto en esos detalles, pero vemos que o sea, el mundo básicamente para seguir, ha estado creciendo a 2.8, 2.9, básicamente cada o sea, nacimientos por familia o por pareja. Hoy en día estamos en 2.3. 2.1 sería básicamente lo que hace que reemplacemos a los que se van muriendo, a los que van dejando básicamente el mundo. Pero lo que estamos comenzando a ver, y eso es básicamente uno de los factores inflacionarios que tenemos a nivel mundial, es la falta básicamente de recursos humanos. Entonces, inteligencia artificial bien aplicada puede ayudarnos también a esto. Y después vamos a tocar algunos puntos que son medio controversiales, pero no es el objetivo entrar en discusiones filosóficas, pero hay un punto importante. Educación. Uno de los puntos que yo escucho muchísimo es: ya la educación se dañó porque ahora los muchachos entran en ChatGPT, pueden y hacen las tareas con ChatGPT y las entregan. Para mí, ¿okay? Lo mejor que le puede pasar a la educación es básicamente que existan herramientas como ChatGPT. ¿Por qué? Porque en la educación uno de los aspectos importantes es: yo no quiero enseñar a la gente a que escriba a las ciegas. Yo necesito que la gente entienda lo que está escribiendo o entienda lo que hay en un documento. Entonces, al ya quitarle ya la valoración de la educación no es escríbeme un artículo, escríbeme un ensayo, sino simplemente, bueno, genera un ensayo si quieres, pero lo vamos a discutir, más socrático. Entonces, para mí, una de las mejores cosas que le puede estar pasando a la educación de hoy en día es básicamente la generación o la creación de estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder entrar ahora en una capacidad de entendimiento y no en una capacidad simplemente de generar básicamente un ensayo o hacer una tarea. Otra de las cosas, Helpdesk. Si ustedes ven Khan Academy, ¿ok? Básicamente en Khan Academy lo que han estado implementando, Sam Khan, es un tutor privado para cada usuario. ¿Okay? Pero si comenzamos desde el punto de vista empresarial a analizar qué significa eso, significa que ahora yo pudiese tener un agente de mesa de ayuda para cada uno de los usuarios de la compañía. Que si implementamos un ERP nuevo y entonces está toda la parte de mesa de ayuda para ayudarlos cómo se hacen los procesos, cómo son los flujos de trabajo, etcétera, yo pudiese entrenar a una herramienta de inteligencia artificial para que le vaya ayudando e incluso ya hemos estado haciendo algunas pruebas en el cual yo le mando una imagen, la herramienta dice, mándame una foto de qué es lo que no te está funcionando, un print screen, y lo manda, entonces ya lo que estás haciendo es que estás apretando el botón equivocado, etcétera, identifica las imágenes. Entonces vamos a tener pues unas aplicaciones, vamos a ver mesas de ayuda automatizadas muchísimo más eficientes. En la parte de medicina también, en la medicina vamos a estar viendo, bueno, ya la vemos, herramientas que son capaces de identificar enfermedades en rayos X o enfermedades qué sé yo, con una resonancia magnética te la interpreta y te identifica puntos mejor que un ser humano. O sea, y estamos yendo, de hecho, esta semana Google anunció un acuerdo con la clínica Mayo, básicamente para trabajar con inteligencia artificial y tener un montón de información. Y ahí vienen las preguntas, oye, pero yo no voy a confiar en un computador que me diga cuál es o sea, qué enfermedad tengo o qué debería tomarme. Prefiero ir a un doctor. Yo no necesariamente confiaría, o sea, en todo. Yo creo que hay un balance en los puntos. Yo he ido a doctores que la verdad a veces hubiese preferido haber buscado la información en Google sin inteligencia artificial y haberme automedicado.
Entonces, yo creo que o sea, en la medicina pues van a haber unos avances interesantes, y yo creo que uno de los beneficios grandes en medicina va a ser que hoy en día no existen suficientes doctores para atender la población, especialmente en lugares remotos. Entonces, podemos tener básicamente médicos asistidos o enfermeras asistidas que por inteligencia artificial no es que hagan el 100% del trabajo de los doctores, pero es mejor tener o sea, una enfermera asistida por la inteligencia artificial a no tener nada. Entonces, en medicina también vamos a ver algunos puntos interesantes. Mercadeo, pues, bueno, o sea, en comunicación, muchísimo. Análisis de data, también prevención de fraude, pero también generación de fraude. Tenemos que tener cuidado. De hecho, un banco en México tenía que cuando tú llamabas por teléfono, en vez de poner tu clave o tu password, reconocía tu voz. Y al reconocer tu voz te pasaba, básicamente te permitía acceder a tu cuenta. Eso ya fue eliminado. ¿Por qué? Porque ahora con inteligencia artificial yo puedo emular la voz de una persona y puedo hacer que diga lo que yo quiera. Existen bueno, muchas herramientas, pero hay una que se llama Whisper, en la cual yo le paso unos cuantos segundos de mi voz y puedo generar básicamente que yo con mi voz poder decir lo que yo quiera, ¿no? Generación de imágenes, generación de música, y etcétera. Hay un montón de aplicaciones de inteligencia artificial que estamos comenzando a ver, ¿okay? Cualquier cosa que se les ocurra va a haber inteligencia artificial, porque básicamente en cualquier área hay inteligencia humana, y al haber inteligencia humana hay una oportunidad para automatizar, ¿no? Ahora, el siguiente paso es qué es lo que va a venir en el futuro, ¿no? Y ahí yo voy a utilizar tres maneras de discutir básicamente lo que puede venir en el futuro, ¿sí? La primera es vamos a especular, que es básicamente lo que yo estoy viendo en todas las noticias. En las noticias, en los noticieros, ¿okay? En todos esos, o sea, en la internet, cada vez que uno busca inteligencia artificial, comenzamos a tener el experto fulanito de tal, graduado en Harvard, pero de repente graduado en Harvard en leyes, o graduado en Harvard en otras cosas, o etcétera. Dice tal cosa y lo sacan fuera de contexto, básicamente lo que están diciendo, y comenzamos a especular de que, bueno, que ya el mundo, obviamente, todos vamos a perder el trabajo, ahora, antes con la revolución industrial, básicamente los obreros perdieron el trabajo, pero ahora los programadores y los de cuello blanco perdieron el trabajo, etcétera, y un montón de factores. Entonces podemos comenzar a especular, pero no es básicamente la manera como yo lo haría. Otra manera de analizar un poco qué es lo que puede venir en el futuro es analizar un poco las películas o las series de ciencia ficción. Si nos ponemos a analizar un poco, ¿okay? Vemos que las películas y las series de ciencia ficción han predicho básicamente el futuro. Si vemos, por ejemplo, Star Trek es una de mis favoritas, y en Star Trek básicamente el primer iPad, ¿okay? O sea, lo vimos en Star Trek. Fíjense aquí abajo, esto es de una foto, o sea, de Star Trek de los años 70. Fíjense o sea, lo que estaba utilizando la persona, se parece mucho a un iPad en los años 70. ¿Okay? ¿Se recuerdan de los supersónicos? Aquí tienen el teléfono, el reloj, básicamente, de Apple, lo tienen acá. Dick Tracy, yo crecí con Dick Tracy también, era el famoso reloj en el que podíamos hablar. En los supersónicos, los que vieran los supersónicos, ven también que, o sea, la señora de la casa estaba haciendo ejercicio por videoconferencia. Yo tengo una foto de mi esposa durante la pandemia, no me la dejaban poner aquí, obviamente, de mi esposa haciendo, o sea, por Zoom, haciendo bailoterapia. ¿Eh? Pero es básicamente esto, o sea, 40 años atrás, ¿okay? Básicamente teníamos este punto. Realidad virtual. Entonces, si comenzamos a analizar, podemos ver que si analizamos ciencia ficción, ¿okay? Podemos ver que hay una correlación entre la ciencia ficción y el predecir el futuro. ¿Okay? De hecho, arriba y aquí a la derecha, el Capitán Kirk, este aparatico que se ve en la punta, yo creo que nadie se acuerda qué era. Este era básicamente el traductor universal. ¿Okay?
Entonces, este era que el capitán Kirk hablaba y básicamente se podía comunicar con cualquier vida extraterrestre en cualquier idioma. Básicamente eso es lo que tenemos hoy en día con Google Translate en el teléfono. Pues yo puedo hablar en cualquier idioma y puedo hacer que lo hable y puedo comunicarme básicamente con cualquier persona. Entonces, una manera de ver qué puede pasar en el futuro es esta. ¿Okay? Ahora yo tengo mis pensamientos. ¿Realmente la ciencia ficción predice el futuro? La respuesta para mí es no. ¿Okay? Y la razón por la cual no predice el futuro es al revés. Lo que hace es influencia el futuro. Yo hace muchos años trabajé en Motorola y estuve encargado de básicamente lanzar varios productos y entre uno de los productos de eso fue el famoso StarTAC. ¿No? Y básicamente el StarTAC, si ven el nombre, se parece mucho a Star Trek y al communicator de Star Trek. Y básicamente eso fue de dónde sale básicamente las ideas de los ingenieros cuando nos dan dinero. Dicen, mira, aquí tienes X monto de dinero para que crees un teléfono nuevo. Entonces comenzamos a irnos hacia lo que veíamos en ciencia ficción cuando éramos niños y eso es lo que desarrollamos. Yo te apuesto que los que inventaron los relojes con los teléfonos, etcétera, comienza a entrar en este tipo de cosas. Entonces, la ciencia ficción realmente, en mi opinión, no predice el futuro. La ciencia ficción lo que hace es influencia el futuro. ¿Eh? Entonces, no podemos, tenemos que manejar el otro aspecto aquí. Y la tercera manera de ver un poco y analizar situaciones es, que viene en el futuro, es analicemos cuáles son las situaciones del pasado que han sido similares en la historia y qué ha ocurrido. Eso es un modelo muy de los economistas, de analizar qué pasó en el futuro para comenzar a trabajar. Ya lo que voy un poco es, bueno, ¿cuál fue la primera persona sí, vamos a hablarlo así, ¿cuál fue la primera persona que perdió su trabajo por inteligencia artificial? Entonces, cuando comenzamos a investigar, la primera persona que pierde su trabajo por inteligencia artificial es básicamente Kasparov. Kasparov compite contra Deep Blue de IBM, ¿okay? La primera vez gana Kasparov, después vuelve a competir y pierde. Y a partir de ahí, pues básicamente ya la supremacía del computador sobre el ser humano para la parte de herramientas básicamente de juegos en este caso del ajedrez, pues comienza a convertirse bueno, ya el ajedrez ya no tiene sentido porque ya las máquinas ganan, etcétera. Y aquí yo voy a un quote que dijo, que escribió Ray Dalio en su libro, que me gusta mucho, lo recomiendo, que es la parte del o sea, cómo prepararnos para el nuevo orden mundial. ¿Okay? Y lo que dice aquí básicamente es la historia no se repite, pero rima. ¿Okay? Entonces, si ponemos a analizar qué ocurrió en la industria del juego del ajedrez, la foto que están viendo a mano derecha es algo que se llama freestyling chess. ¿Sí? Y es básicamente, hoy en día hay torneos de ajedrez asistidos con computadoras. Esa foto que están viendo ahí es básicamente dos personas en un torneo y cada uno tiene su computador. Ellos son los que juegan, pero están siendo asistidos y comienzan a trabajar con estas herramientas. Entonces esto ya nos comienza a dar, comienza a dar una visión de lo que puede venir en el futuro. ¿Qué es lo que puede venir en el futuro? Es básicamente trabajo asistido con herramientas de inteligencia artificial. Eso ya ocurrió en la industria del ajedrez. Ahora el punto es, ¿quién es el que gana en estas competencias de ajedrez? ¿Gana el mejor ajedrecista? No. ¿Gana el peor ajedrecista? Tampoco. ¿Es aleatorio? No. Una correlación que estamos viendo en esta industria del freestyle ajedrez es que el ajedrecista que gana es el que sabe utilizar mejor las herramientas. Generalmente es un ajedrecista bastante bueno que tiene mucha habilidad para utilizar la herramienta. Entonces eso también nos da otro indicador de lo que va a venir en el futuro, que es que tenemos que reentrenar a nuestra gente y reentrenarnos nosotros para utilizar las herramientas de la manera más eficiente, ¿okay? De inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial solas, ¿okay?
no sirven. Yo entro en ChatGPT, escríbeme un cuento creativo de misterio. Me va a crear algo simpático, bastante bueno, pero no, obviamente no va a ser algo. En cambio, si yo comienzo a utilizar estas herramientas generativas de texto y comienzo a decirle, mira, yo quiero trabajar, o sea, comienzo a definirle un montón de patrones, un montón de aspectos para crear esa novela o ese cuento, pues obviamente voy a ser más eficiente, pero tengo que aprender a utilizarlo. ¿Okay? Entonces, lo que viene ahora, básicamente, en mi opinión, otra vez, no soy futurista, pero viendo un poco las tendencias de lo que ha ocurrido antes, lo que viene es trabajo asistido con herramientas de inteligencia artificial, o lo que yo también llamo es conceptos de productividad aumentada. Entonces, lo que puse al principio es de inteligencia artificial, básicamente aumentada, o un individuo aumentado, también lo podemos manejar así. Otro de los puntos importantes también es qué es lo que va a crear esto. Hoy en día ya hay muchas personas que están comenzando a utilizar de manera bastante eficiente estas herramientas de inteligencia artificial. Y lo que eso está creando es la posibilidad de arbitraje de trabajo. ¿Qué es arbitraje? Básicamente, desde el punto de vista, arbitraje es cuando hay una asimetría de conocimiento. En finanzas, yo sé que esta compañía va a hacer algo, qué sé yo, va a lanzar un producto, me gusta, va a lanzar un producto nuevo, yo creo que va a ser un boom, yo tengo información que otras personas no tienen, obviamente dentro de la legalidad de las leyes, obviamente, de las bolsas de valores, yo puedo decir, bueno, déjame comprar esto porque, y lo compro ahora más barato de lo que va a subir, porque yo espero que suba. En este caso, hay una posibilidad de arbitraje de trabajo. ¿Qué significa arbitraje de trabajo? Que personas que saben utilizar muy bien o están utilizando herramientas de inteligencia artificial pueden seguir cobrando lo mismo por su trabajo. Por ejemplo, hoy en día una herramienta de inteligencia artificial puede crearme una página web de repente en un par de horas con una persona que la está trabajando. Antes probablemente tardaba unas 8 o 9 horas en crear una página web. Esas 3 o 4 veces de productividad que ganó esa persona, sigue cobrando lo mismo por hacer la página web, pero ahora tarda 2 horas. Entonces hay una capacidad de arbitraje. ¿Pero por qué digo que es a corto plazo? Porque cuando su cliente aprenda a utilizar las herramientas, ya no lo va a necesitar. Entonces, ahorita hay una posibilidad de arbitraje de trabajo, de ser más eficientes en las compañías, de ganar esa productividad, de ganar rentabilidad en las compañías, si somos los primeros o somos uno de los primeros que comienza a utilizar bien las herramientas. ¿Okay? Y otro de los aspectos también que estoy comenzando a ver es cuando llegaron las computadoras, pasamos a la era de la información. Cuando llegó la Internet, pasamos a la era de conocimiento, porque el conocimiento estaba ya en Internet. Ahora que estamos en el mundo de la inteligencia artificial, estamos pasando al mundo del entendimiento. ¿Okay? Entonces, pasamos de la era de la información a la era del conocimiento, comenzando a pasar a la era del entendimiento. Tenemos pocos minutos, entonces voy a acelerar algunas cosas por acá. Entonces, debemos prepararnos para adoptar, ¿okay?, en las empresas inteligencia artificial. Sin embargo, tenemos aspectos, ¿okay?, morales, tenemos aspectos legales, mentales, de entretenimiento, productividad, etc. Vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, aspectos legales. Si yo le doy al equipo de trabajo, le doy herramientas de inteligencia artificial o sea, y le doy capacidades de que ahora los emails los puede escribir una máquina, o un proyecto, yo puedo utilizar herramientas de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿quién es responsable, okay, de la información que está saliendo ahí? Sigue siendo el empleado, el colaborador, es la compañía, es la herramienta que contratamos y que estamos pagando que me genera la información de quién es el IP o la propiedad intelectual de lo que está sacando la herramienta. Entonces, hay un montón de aspectos legales que tenemos que tomar en cuenta. Todavía hay un área muy gris, ¿okay?, en esto. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de implementarlo en una empresa, cuáles van a ser las implicaciones. Yo debería poner ahora, cuando hago una oferta a un cliente de un trabajo de consultoría, que para el desarrollo de estos resultados utilizamos herramientas generativas de inteligencia artificial revisadas por un ser humano o no revisadas por un ser humano. Cuando yo mando un email que es generado automáticamente por
por ChatGPT o por Bard o por Duet o por Copilot, cualquiera de esas herramientas, debería decir el email abajo, este email fue generado por una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, comenzamos a tener un montón de aspectos legales a la hora de implementar herramientas de inteligencia artificial, también desde el punto de vista, obviamente, de productividad, cómo yo entreno a la gente, porque ahora con las herramientas de inteligencia artificial me generan aspectos, pero ahora yo tengo que, o sea, comenzar a enseñarle una de las cosas más difíciles de enseñarle a la gente, que es tener criterio. Lo que genera la herramienta de inteligencia artificial, lo vas a mandar hacia el cliente, lo vas a revisar, qué cosas vas a cambiar, deberías revisar que la información que te está dando pues funciona bien o funciona de la manera correcta, ¿no? Otro de los puntos, y aquí voy a ir rapidito porque me quedan unas láminas más y ya estamos es, o sea, cómo interactuar, cómo aprender a interactuar con una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT. Tenemos que saber hacer preguntas, ¿okay? Y para eso, pues, las guías es, o sea, ¿cómo yo no elimino, pero cómo minimizo el sesgo de las herramientas de inteligencia artificial? Pues debería preguntar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, ¿por qué utilizar el banco X? Pero también puedo preguntar, ¿por qué no utilizar el banco X? Entonces lo estoy viendo desde dos puntos de vista. Entonces la herramienta me va a dar de repente aspectos, o sea, contradictorios, pero yo tengo que tener el criterio para entender cuáles son los que vamos a trabajar. Entonces, aquí estoy yendo muy rápido en esta parte, porque ya tengo poco tiempo, pero uno de los puntos importantes es el reentrenamiento básicamente del equipo, o sea, las capacidades humanas tenemos que volverlas a reentrenar para realmente aprovechar estos puntos. ¿Cómo manejar las alucinaciones? Las alucinaciones es algo que está bastante en las noticias y básicamente las herramientas que están de moda ahorita como ChatGPT y Bard, básicamente estamos viendo que alucinan. A veces me dicen cosas que no son verdad. De hecho, se puso viral una noticia de un abogado que utilizó ChatGPT o sea, para un juicio y básicamente utilizó exactamente lo que le dijo ChatGPT y habían jurisprudencias que eran falsas, que no eran, o sea, que no eran reales, que eran alucinaciones. Obviamente perdió el caso. Entonces, esa es una prueba más de, ok, la herramienta es muy buena para ayudarme a rebotar ideas, a hacer brainstorming, a que me estructure información, a que me critique texto que yo escribí, pero no son herramientas que reemplazan al ser humano. Entonces tenemos que ver cómo vamos a mitigar o sea, ese tipo, o sea, esos problemas que están teniendo estas herramientas. ¿Okay? Otro de los puntos acá es que todo el mundo ha hablado, no, ya ChatGPT en 5 días ya tenía 1 millón de usuarios y en 2 meses tenía 100 millones de usuarios. Ya va, definamos usuarios. ¿Okay? O sea, ¿realmente tuvo 100 millones de usuarios? No, tuvieron 100 millones de personas que estaban jugando con ellos. ¿Okay? Probablemente un 10% realmente están sacándole provecho de la manera adecuada, pero el resto, o sea, no, yo no los calificaría como usuarios, sino como personas con curiosidad que están trabajando, pero no lo están utilizando para lo que, o sea, como una herramienta de inteligencia artificial, lo están utilizando más como un juguete o como algo de entretenimiento. La curva que está al lado izquierdo es una curva estándar que es la típica que a uno le enseñan en todos los MBA sobre básicamente la adopción de tecnología, etc. Pero para mí uno de los aspectos importantes y por qué que estoy presentando es que todo el mundo habla, no, ya, es inminente la adopción de inteligencia artificial. O sea, si tú no aprendes esto mañana, la semana que viene parece de tu trabajo. No es así. Porque lo más importante en este tipo de cosas es cuando salen las tecnologías, los seres humanos, las industrias y las empresas. ¿Okay? No las adoptamos inmediatamente. ¿Okay? Generalmente tardamos en adoptarlas. Por ejemplo, en el año 80 qué sé yo, la Internet comenzó en los finales de los 80 probablemente. ¿Okay? Principios de los 90 comenzó a crearse el boom de la Internet. Todo el mundo comenzó a crear productos en Internet y vino en el 2000 el bubble, la burbuja, explotó la burbuja de los dot-coms. Básicamente, ¿qué pasaba? La tecnología estaba ahí,
pero la gente no tenía acceso en sus casas a Internet de velocidad alta y al no tenerla, pues básicamente la adopción del Internet tardó 15, 20 años. Realmente la tecnología estaba, pero la adopción tardó muchos años en hacerlo. Lo mismo ocurre con, básicamente, con la telefonía celular en la que yo participé básicamente en la creación de muchas de las empresas. Igual, la tecnología estaba lista, pero las empresas tenían que ir a instalar las radios, a comprar derechos con los gobiernos para poder trabajar. Entonces tardaron 10 o 20 años en poder tener básicamente la adopción como tal de las herramientas. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, ¿okay? ¿Cuáles van a ser los aspectos, pienso yo, que van a hacer más lenta la adopción y no la explosión de ella? La primera es que todos estamos pensando que como ChatGPT es gratis o Barn es gratis, que entonces la inteligencia artificial va a ser gratis y no va a ser gratis. ¿Okay? La gente va a tener que pagar por herramientas de inteligencia artificial. Y al tener que pagar, cuando te digan, mira, para utilizar un ChatGPT tienes que pagar 20 o 30 dólares mensuales, pues vamos a ver, obviamente, que la adopción va a comenzar a bajar. ¿Okay? Pero mientras es gratis, pues la gente puede jugar. Entonces, uno de los aspectos es que esto no va a ser gratis, van a haber modelos básicamente de monetización. Otro de los aspectos es la parte de intellectual property, la propiedad intelectual. ¿De quién es la propiedad intelectual de estas herramientas? Entonces, ahorita hay un montón de aspectos legales que vamos a estar viendo. Vamos a ver regulación por parte del gobierno. Y el otro de los aspectos es capacidad de cómputo. Inteligencia artificial, estamos tratando de emular el cerebro humano, pero el cerebro humano es muy eficiente desde el punto de vista de energía. O sea, nosotros nos comemos una carne, una ensalada y un poquito de carbohidratos y tenemos suficiente azúcar y energía para que nuestro cerebro pues trabaje. Pero en el caso de inteligencia artificial necesitamos, o sea, cientos y miles y millones de GPUs y de capacidad de cómputo y de nubes gigantescas de cómputo para poder procesar este tipo de cosas. Entonces, eso van a ser básicamente limitantes en la adopción de la inteligencia artificial en estos puntos. Vamos a ver cómo va avanzando el mercado, pero ya comenzamos a ver básicamente que un montón de compañías están comenzando a lanzar productos, pero son productos pagos. Y la adopción de los productos pagos es muchísimo más lenta que obviamente la adopción de productos gratis. ¿Por qué Google? ¿Por qué Facebook? ¿Por qué Twitter? ¿Por qué Snapchat? Todas estas herramientas tuvieron o tienen un éxito y un nivel de adopción grandísimo. Porque básicamente nadie tiene que pagar nada. Pagamos nosotros, si tú no pagas nada, significa que tú eres el producto. Eso es lo que ocurre en esta cosa. Pero en el caso de inteligencia artificial, alguien tiene que pagar. ¿Okay? Entonces, ahí es donde vamos a ver diferentes modelos de monetización, pero al mismo tiempo, si yo quiero utilizar herramientas para el trabajo, voy a tener que pagar por ellas. Y entonces ahí cuando comienza, pues, obviamente, todo este proceso de adopción empresarial, ya como Dios manda, por decirlo en lenguaje coloquial. ¿Quiénes van a ser los grandes ganadores? Esto también es una foto tomada en el televisor. Los grandes ganadores, básicamente, o sea, de esto van a ser los proveedores de cloud. ¿Por qué? Porque las capacidades de cómputo que se necesitan para herramientas de inteligencia artificial solamente la tienen 3 o 4 empresas a nivel mundial. ¿Okay? Otro que me pareció muy interesante, el punto del medio, que es los inversionistas generalmente subestiman la velocidad de progreso. Por un lado, la velocidad de progreso puede ser muy alta, pero también por otro lado, los factores que afectan básicamente la adopción, tenemos que analizarla un poco. Y el otro aspecto es, así como la adopción de cloud. El cloud se inventó probablemente en los años 2000, principios de los 90, y la adopción de cloud hoy en día, junio del 2023, menos del 5% de las cargas de trabajo a nivel mundial están en el cloud. Y ya han pasado básicamente 30 años desde que salió la tecnología. Entonces, necesitan de un ecosistema de partners, de un ecosistema de implementaciones, etc. Entonces, a poner en contexto todo lo que está pasando con inteligencia artificial, muy importante, válida, la tecnología es increíble, pero tenemos que tener cuidado básicamente en lo que leemos en las noticias y cómo la vamos a adoptar en nuestras empresas. Google, Microsoft, todos están comenzando a lanzar básicamente páginas o lugares con metodologías de inteligencia artificial. ¿Okay?
importante comenzar a explorarlas y comenzar a verlas. Google ya anunció que va a implementar, así como está Copilot, también está en la parte de Google, y vamos a tener seguro cosas en Facebook, y vamos a tener cosas en Amazon, y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora vamos rapidito, que ya me pasé de, o sea, de esto, pero la última lámina que quisiera presentar es cuáles son las 7 perspectivas de un marco de adopción de tecnología. Estas básicamente son 7 perspectivas de un marco de adopción de cualquier tecnología. Y para implementar cualquier tecnología dentro de la empresa, importante es cuál es la perspectiva de negocio, o sea, ¿por qué voy a implementar esta tecnología? ¿Cuál es la perspectiva de la plataforma? ¿Cuál plataforma voy a utilizar? ¿La de Google, la de Microsoft, la de Amazon, la de Facebook, o la que venga en el futuro? ¿Qué tan madura está la tecnología? ¿Qué tan maduros estamos nosotros como empresa para adoptar esta tecnología? Las personas las tengo que reentrenar, están listas. ¿Okay? ¿Qué procesos me va a cambiar? Me va a cambiar procesos legales, me va a cambiar procesos financieros. Desde el punto de vista de operaciones, ¿qué me va a cambiar? Desde el punto de vista de seguridad, si yo voy a utilizar estas herramientas, tengo un contrato de seguridad, o sea, mi información está segura. En este caso, por ejemplo, algo que está comenzando a estar en el mercado es que en Google toda la información está dentro de Google, porque Google es el dueño de Barn y de su inteligencia artificial es dueño. Pero en el caso de Microsoft, el dueño de la inteligencia artificial no es Microsoft, es OpenAI. Entonces hay un tercero jugando acá. Entonces ahí comienzan pues todas las partes de seguridad, todos los aspectos. No es trivial la adopción de este tipo de tecnología. Y ya para terminar, ¿okay? Hay un artículo, bueno, un TED Talk de Kasparov, ¿okay? Que les recomiendo que búsquenlo, y al final termina con algo que a mí me gusta mucho, es que las máquinas y la inteligencia artificial puede calcular y puede procesar, pero no puede entender. Pareciera que puede entender, pero realmente no entiende. Otro, las computadoras pueden seguir instrucciones, pero no tienen propósito. El propósito lo definimos nosotros y nosotros somos los que trabajamos con las computadoras para darles instrucciones para tener un propósito de negocio, un propósito de aprendizaje, etc. Y el otro, las computadoras cumplen el objetivo, pero lo hacen sin pasión. Y sabemos bien que las compañías que triunfan en el mercado, las compañías que llegan hacia arriba, es porque tienen un entendimiento del mercado, tienen un propósito bien definido y tienen un equipo gerencial, un equipo de trabajo que lo hace con pasión. Por eso ganan en este tipo de cosas. Y bueno, con esto terminamos. Yo me puedo quedar unos minutos más para responder algunas preguntas y discúlpeme que me pasé un poquito más en esto. Muchísimas gracias. Información súper interesante que puede dar un valor mayor a la empresa. Yo me tengo que retirar, pero muchísimas gracias por toda la información. Que tengan feliz día. Vale, muchísimas gracias a ustedes por participar y bueno, y aquí estamos a sus órdenes. Si alguien tiene alguna pregunta, levanten la mano. Vamos a tomar un par de preguntas. Octavio García, adelante. Hola, muchas gracias por la presentación. Yo estuve en la que hicieron aquí en Panamá en presencial y la verdad que es muy buena. Lástima que no se puede extender, pero sería bueno hacer una segunda edición con un poco más de enfoque. Claro. La pregunta es, ¿en qué área ves primero que esto vaya a tener un impacto fundamental? Porque hay muchas industrias, está la medicina, está la venta al detalle, pero ¿en qué área tú ves que esto ya está permeando? Mira, en la parte de banca y finanzas ya permeó. Toda la parte de identificación de patrones para fraude, ya eso está súper sólido. Ahora, desde el punto de vista de usuario final, donde ya, o sea, pero por razones naturales, donde va a comenzar o sea, a trabajar esto, va a ser en los correos electrónicos, en los procesadores de palabras, en el resumen de, por ejemplo, nosotros que estamos grabando o sea, esta sesión, toda hablada, yo puedo después llevarla, este video lo puedo llevar a que me resuma, hazme el resumen de este video, dame los puntos más importantes, hazme la minuta de una reunión grabada. Entonces, yo creo que si bien la inteligencia artificial ya está, o sea, no es nada nuevo, pero lo que está comenzando, en lo que yo pienso que vamos a ver algo muy rápido, va a ser básicamente en el uso del día a día, en la generación de texto, en la generación de resúmenes, de minutas.
de presentaciones, etcétera. Ahí es donde yo pienso que va a tener un impacto fuera del área de TI o fuera del área de tecnología. A ver. Vale, hay otra pregunta de Vladimir Campos. Adelante, Vladimir. ¿Qué tal, Enrique? Sofía, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy enriquecedora la plática. Mire, yo estaba pensando y es la segunda vez que hago esta pregunta, no encuentro una respuesta realmente. Es el uso de bases de datos vectorizadas o vectoriales para la implementación, digámosle, de inteligencias artificiales propias, entre comillas, o como servicios, por ejemplo, inclusive como una empresa como ustedes, ¿cómo pueden, para el tema de seguridad de la data corporativa? Sí. Ya hay servicios, digámosle, me imagino, ¿verdad? Ustedes que saben más, me gustaría saber que primero que pueden implementar una base de datos vectorial para que yo pueda usar herramientas como esta, pero sin que la información corporativa salga de un entorno, llamémosle, de seguridad. No sé si fui claro. Sí. No, totalmente. Y de hecho, es una pregunta súper válida a la hora de, y que la mencioné dentro de los aspectos que hay que tomar en cuenta, es la parte de seguridad. Los bancos, por ejemplo, o en la industria en la que tú estés, lo más importante para la inteligencia artificial, si yo quiero generar una solución de inteligencia artificial, es la data. ¿Okay? Y la data, hoy en día, ¿okay?, es lo que vale dinero. Y para una empresa que genera su propia data y tiene su información, ¿okay?, entonces, ¿cómo trabajar con estas? O sea, yo no quiero volver a reinventar y crear un modelo nuevo completamente para utilizar esa data, pero ya hay modelos, ¿okay?, y de negocio sobre inteligencia artificial en la cual te dicen, usa este modelo, tú pagas por el uso de ese modelo, ¿okay? El modelo ya está preentrenado, genérico, pero tú después agarras y lo ajustas con tu data, pero es tu data, el modelo es una instancia tuya, ¿eh? Lo ajustas con tu data para que pueda básicamente generarte o darte respuestas o identificación de patrones particulares con tu data, pero tú no pierdes tu data. El ejemplo que yo di con el app de que te tomas un selfie y identifica tu cara y en base a eso te da unas cremas. Básicamente eso fue lo que nosotros hicimos. Esa data que nosotros alimentamos a esa máquina ya preentrenada de identificación de caras, esa data siguió siendo privada de la farmacéutica, nunca pasó a ser pública. Por eso es importante y tenemos que tener cuidado entre las herramientas que están en el mercado gratis. Por ejemplo, todo lo que tú pones en ChatGPT o en BART se convierte en público. ¿Okay? Entonces, tú no puedes utilizar esas herramientas, tú tienes que utilizar otras herramientas empresariales que son pagas, o van a ser pagas, pero que te garantizan, ¿okay?, que la data es tuya y la data no sale de ahí. Y para el uso de base de datos vectoriales, etcétera, hay un montón de herramientas o de conversiones que básicamente tú transfieres de donde tú tienes tu data a los formatos básicamente que entienden los modelos para trabajarlos y los puedes hacer. O sea, hay APIs que te permiten hacer ese tipo de conexiones. Pero el punto más importante acá es que a la hora de implementar este tipo de herramientas en una empresa, la data... No utilicen herramientas gratis. Recuerden, si la herramienta es gratis, ustedes son el producto. ¿Okay? Entonces, utilicen herramientas con términos y condiciones legales que básicamente protegen la data de la compañía. Gracias. Un par de preguntitas más. Gabriel Velandia. Hola, ¿cómo van? Enrique, gusto otra vez en verte. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien. No, yo quisiera más bien escuchar tu opinión, Enrique, con los retos que tiene hoy ciberseguridad versus la inteligencia artificial. ¿Cuáles crees tú que sean esos grandes retos? Yo me excuso si me uní también un poco tarde, si lo hablaste, pero no sé, quisiera como conocer esa parte. Mira, totalmente. Y de hecho, la inteligencia artificial, o sea, como todas las herramientas que salen, todas las tecnologías que salen nuevas pueden ser utilizadas
bien utilizadas o mal utilizadas. Entonces, así como yo puedo buscar en ChatGPT o en Barn, yo puedo buscar, dame los nombres de los CEOs de las empresas más importantes de Colombia y me los da para yo poder hacer mercadeo, llamarlos, etcétera. También puedo utilizar y decir, mira, que ya han habido pruebas de estas, le doy un código de, qué sé yo, de una página web a un... Me analiza el código y me dice cuáles son los huecos de seguridad, entonces yo los exploto para entrar, para hacer, o sea, para entrar a la red o para lo que sea. Entonces, los retos de seguridad, o sea, ya básicamente lo que hacen es bajan el nivel técnico para poder identificar, o sea, a los hackers le puede hacer el trabajo más fácil. Ahora, punto importante, compañías, todas estas compañías de cloud, Amazon, Google, Microsoft, Oracle, todas ellas trabajan y obviamente, o sea, tienen un ambiente, o sea, de seguridad bastante avanzado y que cubre ese tipo básicamente de aspectos. Ahora, lo que en la parte de seguridad, uno de los aspectos importantes es todas las herramientas de seguridad que te dan los proveedores de cloud, ¿okay? Son muy buenas si las sabes utilizar muy bien, pero si tú agarras y dejas la llave debajo de la alfombrita dentro de la casa, o sea, pues podrá ser muy buena la seguridad, pero no llegas. Entonces, fíjate el ejemplo, yo di un ejemplo de un banco en México que ya eliminó el reconocimiento de voz como clave para poder darte información y darte acceso a tu... de hecho, Google anunció, creo que fue ayer o antes de ayer, el uso de la eliminación de, o sea, pone a disposición la eliminación de los passwords y el de la utilización de FIDO keys, básicamente porque es mucho más seguro y mucho más eficiente. Entonces vamos a comenzar a ver una evolución en la parte de seguridad, porque obviamente con las capacidades de cómputo va a ser muy fácil, o sea, y con inteligencia artificial va a ser mucho más fácil pues, conseguir habilidades de seguridad. Pero ahí toca, pues obviamente, ir de la mano con los proveedores de cloud y la implementación correcta de estas herramientas. Nosotros, bueno, ustedes han sido, o sea, Arturo Calle han sido uno de nuestros clientes por tiempo y nosotros hacemos assessment de seguridad continuos y vamos a seguir haciéndolo y hoy en día más todavía para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque básicamente cuando viene una funcionalidad nueva en las herramientas de Google, hay que ver, ok, cómo esto aplica no solamente a la productividad, sino también desde el punto de vista de seguridad. Entonces, hay que mantenerse al día con esto. Bueno, no sé, hay un par de preguntas más. Aceptamos. Edgar Campos, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Excelente charla, la verdad, de alto conocimiento, obviamente, ya que desplaza cualquier mito que hoy en día ha estado existiendo, obviamente, y obviamente nos aclara un poquito más la mente y nos deja poner los pies sobre la tierra y no hay que venir y entrar en una catástrofe, obviamente. Uno de los conceptos que más se platica hoy en día en cuestión de la IA es el desplazamiento. Desplazamiento que obviamente para muchos gerentes de empresa pues empieza a tener relevancia en donde él dice, ok, ¿será que mi personal va a ser relevado obviamente por conceptos obviamente de inteligencia artificial? ¿Y qué tanto beneficio voy a obtener eso a comparación de un humano? El desplazamiento yo creo que pues ninguno de los que estamos acá lo vamos a llegar a ver, pues definitivamente. En el corto plazo eso no va a ocurrir, en el largo plazo lo que va a haber es un cambio, pero el reemplazo en el corto plazo, en mi opinión, no va a existir. Correcto. Si en caso, obviamente, el concepto de desplazamiento empezara a resurgir, ¿en qué mito o qué tipo de trabajo crees tú que pudiera estar interfazando más la IA? En el primero que fuera. Mira, esa es una pregunta difícil de responder, pero te voy a decir algo que, por ejemplo, si yo fuese dueño de una empresa de relaciones públicas, ¿okay?
yo fuese uno de los primeros que están más preocupados. ¿Por qué? Porque ya yo he probado, yo quiero hacer, o sea, mis posts en LinkedIn, ¿ok? Antes los trabajábamos con unas empresas de marketing o con el equipo de marketing de la empresa. Mira, ayúdenme a hacer este post de marketing, etcétera. Hoy en día yo entro en Bar, le digo, mira, quiero escribir esto, ayúdame a escribir esto de esta manera, estos son los mensajes que quiero dar. Ya me dan las ideas y ya yo se lo mando a la gente de marketing o las compañías de marketing, pero básicamente lo que tienen que revisar es lo que ya yo generé con la herramienta. Entonces, si bien yo no estoy dejando de utilizar el equipo de marketing, yo no estoy dejando de utilizar a las compañías de relaciones públicas, pero ahora las voy a utilizar menos. ¿Okay? Entonces, yo no pienso, ¿okay?, que vamos a tener una eliminación como tal. Van a haber algunos trabajos como siempre que al final se terminan eliminando, pero para mí es básicamente la parte aumentada. La tecnología hoy en día, ¿okay?, ni ChatGPT, ni Bard, ninguna de esas herramientas está lo suficientemente madura para que yo confíe en ellas 100%. Alucinan, dicen mentiras, o sea, cometen errores gravísimos, o sea, me pueden meter en problemas legales como al abogado este que utilizó ChatGPT para hacer la jurisprudencia, y la jurisprudencia era toda falsa, que no de Estados Unidos, y, ¿sabes? Se metió. Entonces, yo no, o sea, dependiendo de la industria, obviamente van a haber industrias que van a ser más, o sea, afectadas más rápida, pero crea una oportunidad bestial. Y es más, desde el punto de vista, fíjate el concepto de inteligencia asistida. Si yo tengo, lo vamos a hacer con estudiantes, pero hagan la analogía después en el trabajo. Yo tengo unos estudiantes que no son buenos. Tengo unos estudiantes que son promedio y tengo unos genios. Si yo a todos ellos les pongo un tutor, o sea, de inteligencia artificial, a los genios, porcentualmente los voy a ayudar muy poquito. A los que están promedio los voy a ayudar un poco más. Pero a los que son estudiantes malos son los que van a tener el mejor aumento, la mejor productividad porcentualmente. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial, en mi opinión, en lugar de eliminar gente, lo que va a hacer es básicamente cerrar ese gap entre los muy buenos y los productivos y los promedios. Entonces, voy a tener una empresa, podría llegar a tener una empresa muchísimo más eficiente. Y de hecho, no solamente desde el punto de vista empresarial, en mi opinión, desde el punto de vista de países. ¿Okay? Países, en Latinoamérica podemos utilizar estas herramientas para aumentar nuestro nivel de competitividad a nivel mundial, porque si bien nuestro nivel de educación y de competitividad está muy abajo con respecto a países desarrollados, si nosotros adoptamos herramientas de inteligencia artificial para la educación, para el trabajo, de la manera adecuada, el brinco, o sea, ese gap que hay entre los países industrializados y nosotros va a reducirse. Entonces, para mí el uso de la inteligencia artificial es un, o sea, otra vez, es como un cuchillo, es buenísimo porque yo puedo cocinar y yo puedo hacer unas cosas maravillosas, pero también puedo matar. Entonces, es cómo lo vamos a utilizar. Bueno, última pregunta, Octavio García. Muchas gracias, Ricardo. Dime, Enrique, perdón. La pregunta era si existe algún sitio o herramienta de inteligencia artificial que permita hacer análisis de patrones en datos estadísticos. Por ejemplo, tú haces ventas y tienes ciertas características, ingresos, ubicación geográfica y que pueda tomar estas cosas en consideración y decir, existe un patrón que es para estos números. Sí, sí las hay. Esos son modelos de machine learning que todas las nubes tienen ya, o sea, tanto Amazon como Google como Microsoft tienen ya modelos que te permiten hacer eso. Si quieres, después offline, contacta a Sophie y después, si quieres, hablamos con el equipo de nosotros de analítica y de datos, pero ya hay herramientas que te permiten básicamente procesar e identificar patrones. Vale. Bueno, buenísimo. Excelente charla, Enrique. Bueno, estaremos, como les comenté al principio, enviando un correo de seguimiento con el video, también un formulario, cualquier duda, pregunta,
temas que quieran conversar o profundizar, pues estamos a la orden. Nada, esto es parte de los webinars que hacemos para nuestra base instalada de clientes y bueno, muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo. A todos ustedes por el tiempo y a ti, Sofía, por organizarlo y a todo el equipo y bueno, y estamos a sus órdenes. Yo creo que ahora viene, no va a ser inmediato, pero hay que comenzar a prepararse porque vienen herramientas súper interesantes. Ya comenzó a anunciar Google y yo creo que tenemos que comenzar a aprovecharlas porque ya estoy probando algunas y están buenísimas. Así que, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, hasta luego.